Buenas noches, tengan todos ustedes. Soy la doctora Mercedes Reyes Mercado, neuroanestesióloga. Les doy la más cordial bienvenida por estar el día de hoy acompañándonos. Y para mí es un honor presentar en esta ocasión al doctor Jorge Francisco Piña Rubio, neuroanestesiólogo. Él realizó la carrera de medicina en la Universidad Autónoma de Baja California, de especialidad de anestesiología en el Hospital Regional de Alta Especialidad en Veracruz, la subespecialidad de neuroanestesiología en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, y actualmente se encuentra laborando en el Hospital Iste Cali en Mexicali, Baja California. El día de hoy trae para nosotros el tema de manejo anestésico en adenomas hipofisarios. Doctor Piña, le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, doctor Piña. Cuando guste. Ahora sí ya. ¿Ya me escuchan? Sí. ¿Hola? Sí, lo Sí, lo escuchamos. escuchamos. Ok. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias primeramente por la invitación. La verdad, pues es muy bonito recordar, estar hablando de estos manejos y todo, etcétera. Y pues vamos a dar inicio con lo que es el manejo anestésico en el adenoma hipofisiario. Déjenme nomás verlo del señalador. Permítame. Ay, perdón. Aquí está, muy bien. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a hablar un poquito, o a hablar en general de lo que es el manejo del adenoma secretor, ¿sí? Primero, para hablar de todo esto, hay que mencionar lo que es la anatomía del adenoma y poderlo diferenciar con lo que es el craniofaringioma, con lo que son el quiste de la bolsa de Rathke, etcétera. Y hablando de la anatomía, es muy importante tener en cuenta las clasificaciones. ¿Por qué? Porque dependiendo de las clasificaciones, en este caso, por imagen, nosotros vamos a tener un pronóstico y a qué es lo que nos vamos a enfrentar durante el transanestésico en un paciente que está sometido a un adenoma secretor en este caso. Vamos a hablar de la epidemiología, cuál es el más común de todos los secretores, cuál es el que se encuentra más asociado a este tipo de complicaciones. Hablando de complicaciones, cuál es la más común que podemos encontrar. Y el manejo anestésico, qué es lo que más nuevo que podemos encontrar, la TIVA, la anestesia general balanceada, qué es lo que tenemos, a qué nos vamos a enfrentar, qué es lo que tenemos que hacer para dar un adecuado manejo anestésico. Y algo muy importante que creo que todos los anestesiólogos debemos de tener en cuenta es el manejo del postoperatorio. El manejo del postoperatorio es muy importante, sobre todo por todas las alteraciones electrolíticas que pueden tener nuestros pacientes. Entonces, nosotros tenemos que hacer hincapié en este manejo del postoperatorio. Y al final vamos a comentar unas conclusiones para ver qué es lo que pudimos encontrar, qué es lo que más les interesa a ustedes, etcétera, con el manejo del adenoma secretor. Y vamos a hablar de generalidades primeramente. Sabemos que el adenoma es la tercera tumoración más frecuente de todo el sistema nervioso central. Actualmente tiene un peso entre 0.5 hasta 1 gramo. Tiene un diámetro horizontal de 1 centímetro aproximadamente y 8 milímetros de vertical. Su máximo crecimiento suele ser entre los 10 hasta los 29 años. Y la hipófisis anterior, en este caso, va a presentar el 75% de lo que representa toda la glándula y el sitio más, y el más común, pues en este caso, va a ser el adenoma. Aquí les hice una gráfica donde podemos diferenciar, porque muchas veces la gente se puede confundir lo que es un craniofaringioma, algún quiste, etcétera, y es algo totalmente diferente a lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Primero aquí tenemos lo que son los tumores hipofisiarios, los cuales los vamos a diferenciar entre los que son secretantes contra los que no son secretantes. Si nosotros tenemos un tumor, en este caso un tumor hipofisiario no secretante, lo vamos a denominar como un adenoma no hipersecretor o no secretante, como lo quieran comentar. Y de secretante, pues vamos a tener diferentes tipos de hormonas que van a ser secretoras. En este caso, la ACTH, la cual nos va a estar condicionando una enfermedad de Cushing, una hormona de crecimiento, la cual va a estar condicionando la acromegalia, la prolactina, en este caso un prolactinoma, y la TSH, lo cual va a ser un adenoma tirotrópico. Les quise comentar en este caso, el manejo de la charla va a estar específicamente sobre los que son los tumores secretantes, pero también quería que pudieran diferenciar que el craniofaringioma pues, no es un tumor de hipófisis, simplemente es un tumor que viene de tejido embrionario que se va a ir formando poco a poco, pero sí nos puede estar mostrando alteraciones, en este caso neurológicas o algo. ¿Por qué? Porque se suele sentar justamente en el mismo lugar donde vamos a tener los tumores hipofisiarios. Y otro diagnóstico diferencial también es el quiste de la bolsa de Rathke, que simplemente va a ser el quiste o la acumulación de líquido depositado en la bolsa de Rathke. ¿Ok? Ahí está. Entonces vamos a hablar un poquito de epidemiología.
antes de entrar a lo que es el manejo anestésico. Aquí les traje un estudio que se realizó en Japón en el 2014, en el periodo del 2010 al 2014, el cual fue un estudio retrospectivo con un total de 16.253 pacientes. ¿Qué es lo que pudieron encontrar ellos? Primeramente, que el adenoma no funcionante fue el tumor más común de todos los que encontraron. Estuvieron analizando tanto craneofaringiomas, adenomas secretores, adenomas no secretores, en este caso el adenoma no funcionante, y la principal complicación en este caso fue la diabetes insípida. ¿Ok? Aquí tenemos los resultados. En esta tabla de la izquierda podemos ver cómo el adenoma no funcionante fue la principal etiología, con un total de 10.875 pacientes en este caso. De los tumores secretantes, la acromegalia fue el primer lugar, con 1.110 pacientes aproximadamente. Podemos ver que la principal edad en estos pacientes fue entre 60 y 69 años, predominando en este caso el sexo femenino. ¿Okay? Aquí tenemos los resultados. Hay que recordar que en este estudio también estuvieron comparando lo que fue la cirugía transcranial contra la cirugía transnasal endoscópica. Y dentro de las complicaciones, como ya se mencionó, fue la diabetes insípida, ¿sí? Tanto en las dos técnicas quirúrgicas que estuvieron analizando. Podemos ver que se realizaron mucho más cirugías transnasal endoscópica con un total de 14.285 contra 1.968 de cirugía transcranial. Otras complicaciones que también tenemos que ver en cuenta es el hipopituitarismo, la hiponatremia, la meningitis y otros que vamos a estar analizando poco a poco. ¿Okay? Ahora, como les comenté, es muy importante tener en cuenta la anatomía, dónde va a estar nuestra glándula pituitaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchas estructuras anatómicas muy importantes y es por esto que nosotros debemos de realizar una adecuada valoración preanestésica. Y dentro de nuestra valoración preanestésica, una adecuada valoración neurológica. Aquí podemos ver cómo tenemos nuestra glándula pituitaria y qué tenemos aquí cerca. Primeramente, algo de lo más importante es el compromiso hacia el seno cavernoso. ¿Por qué va a estar compuesto? Primeramente por las arterias carótidas que tenemos aquí, justamente, y también alteración tanto del tercer nervio craneal, el cuarto nervio craneal y las ramas del primero y segundo nervio craneal. También, si podemos ver que a medida que empieza a crecer nuestra glándula pituitaria, pues vamos a tener una extensión supracelular. ¿Y qué vamos a tener? Pues un compromiso del quiasma óptico. En este caso, nuestros pacientes van a llegar con alteraciones visuales, alteraciones de tercer, cuarto, quinto y hasta sexto par craneal. Entonces, es muy importante nosotros analizar y ver siempre los estudios de imágenes previos a alguna cirugía. ¿Y por qué es tan importante las clasificaciones? Porque ahorita las vamos a ir viendo poco a poco con la clasificación del NOS, que a medida que nuestra glándula va a ir creciendo, se va a ir yendo paracelar, pues vamos a tener compromiso de las arterias carótidas. Y esto en un monitoreo, en una cirugía, en el transanestésico, nos puede dar demasiados cambios hemodinámicos. Entonces es muy importante saber a qué nos vamos a enfrentar y qué es lo que tenemos alrededor de nuestra glándula pituitaria. Otra imagen también en una resonancia magnética, en un corte coronal, que es algo que nos llama la atención. Aquí podemos ver un macroadenoma pituitario y podemos ver esta extensión supracelular. ¿Y a qué tenemos cerca aquí? Además de lo que ya comentamos del seno cavernoso, podemos ver que también tenemos cercanía con lo que es el tercer ventrículo. No muchos pacientes van a llegar con datos de cráneo hipertensivo, pero sabemos que a medida que este tumor pueda crecer, pues podemos tener alguna causa de hipertensión intracraneana al momento de nosotros valorar a nuestro paciente. ¿Okay? De igual manera, en este corte sagital, podemos ver cómo el macroadenoma pituitario empieza a acercarse poco a poco a lo que es el tercer ventrículo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta todas las localizaciones y las referencias anatómicas de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque eso lo tenemos que ver desde nuestra valoración preanestésica para saber a qué nos vamos a enfrentar. Y justamente aquí tenemos la primera clasificación, la cual es la clasificación de Harding, ¿sí? Donde la vamos a estar estableciendo a través de 5 grados, empezando primeramente por el grado 0, donde simplemente tenemos a nuestra adenoma sin ningún problema, sin crecer. Después tenemos el grado 1, que el cual va a estar con un crecimiento menor de 10 milímetros. El grado 2 va a ser mayor de 10 milímetros. Y en el grado 3, que es lo que nos quiere hablar el Hardy, es que ya vamos a tener un poco de erosión, ¿sí? A nivel de la silla, ¿va? En el grado 4 ya vamos a tener una total destrucción, ¿ok? Y después se realizó una escala modificada de Hardy-Wilson que simplemente la estuvieron clasificando en A, B, C y D y E. ¿A qué nos están hablando de ellos? Específicamente a la extensión, en este caso, supracelular, ¿ok? A medida que empieza a crecer, pues a medida que vamos a ir aumentando la letra en este caso. Pero si esta creación supracelular ya es de origen asimétrico, ya la vamos a denominar como un grado D. Y cuando ya empieza a ser
más grande, empieza a crecer más, que empieza a invadir el seno cavernoso, ya la vamos a establecer como un Hardy-Wilson modificado en E. ¿Qué tarda en cambiar? Ahí está. Ahora, otra que es también muy importante es la clasificación de NOS. Hay que comentar que la prueba de clasificación lo vamos a ver en una tomografía. Esta en este caso lo vamos a ver con una resonancia. Primeramente, aquí tenemos la clasificación de NOS, ¿sí? Vamos a tener una clasificación en grado 0, grado 1, grado 2, grado 3A, grado 3B y grado 4. Esto es lo que les estaba comentando, porque hay que conocer todas las variantes y toda la anatomía de lo que nos vamos a enfrentar. ¿Por qué? Porque ya les comenté lo que es las arterias carótidas van a estar cercanas al crecimiento del adenoma. Nosotros vamos a trazar 3 líneas. Vamos a trazar primero una línea medial, ¿sí? O sea, la línea más cercana al crecimiento de nuestro adenoma. Después vamos a trazar una línea tangencial entre las 2 carótidas y al final vamos a trazar una línea lateral hasta el final de las carótidas. Entonces, dependiendo del crecimiento que tengamos de nuestra adenoma, va a ser la clasificación de NOS que nosotros vamos a estar adhiriendo. En este caso, en el 0 es que no alcanza a llegar a la línea lateral. En el 1 ya empieza a llegar a lo que es la línea medial, perdón, ¿sí? A la línea medial. Posterior al grado 2, vamos a tener que ya empieza a llegar a la línea intracarotidia, ¿sí? Y después vamos a tener el grado 3, que va a ser de diferente. Una va a ser que va a estar por encima, ¿sí? Por encima intracarotidia, y la 3B va a estar infracarotidia. Después ya tenemos el grado 4, la cual va a llegar ya específicamente a la línea lateral entre las carotidias. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque justamente aquí en este estudio quisieron analizar para qué nos sirven estas clasificaciones. ¿Por qué es tan importante saber el Hardy? ¿Por qué es tan importante saber el NOS? Entonces, justamente aquí en esta revista de oncología, que fue publicada justamente en este año del 2022, quisieron ver y quisieron ver los resultados y comparar para qué nos sirve el NOS, para qué nos sirve el Wilson y ver cuáles son los resultados en estos pacientes. Este también fue un estudio retrospectivo de enero del 2009 hasta diciembre del 2020, con un total de 228 pacientes donde estuvieron analizando tanto la clasificación de NOS y Hardy-Wilson en todos estos pacientes. Empezaron a ver la relación de la clasificación y los resultados de cirugía transnasal endoscópica. Y algo que sí pudieron identificar y determinar es que la invasión al seno cavernoso, que ya comentamos dónde está y en qué clasificación, va a ser determinante para el pronóstico de todas las cirugías, en este caso haciendo que el NOS sea mejor. ¿Por qué? Justamente aquí tenemos las gráficas de todas las cirugías que estuvimos analizando. Aquí tenemos en la primera gráfica los que estuvieron exentos totalmente de la resección y aquellos que tuvieron una cura bioquímica. Podemos ver que el NOS2, ¿sí? Aquí les dejé la imagen para estar recordando que simplemente vamos a llegar a lo que es la línea, donde estamos llegando ya a la línea intracarotidia. Podemos ver que aquellos que estuvieron exentos de resección fue un 80.2%, pero aquellos que tuvieron un NOS arriba de 2, ya sea 3 o 4, ¿sí? Podemos ver que en el NOS 3A, los que son por encima de la línea carotidia, tuvieron un exento de resección, estuvieron exentos de resección en un 68.8%, mientras que el NOS, el 3B, solamente tuvo un 25% de resección. Entonces, ¿qué podemos ver? Que a mayor extensión paraceliar que tengamos nuestro adenoma, peor pronóstico vamos a tener con nuestro paciente. De igual manera, la cura bioquímica, podemos ver que aquellos que estuvieron de NOS menor de 2, ya sea tanto 1 como 2, tuvieron una cura del 87.1%, mientras que los que tuvieron arriba del 2 solamente un 15.4%. Y de estos, los que estuvieron en 3A son los que estuvieron un poquito mejor a comparación del NOS-B, que no tuvieron absolutamente nada de cura bioquímica. Entonces podemos ver que la clasificación de NOS es muy buena para ver los pronósticos y los resultados de todos los pacientes, no nomás para la resección, en este caso del tumor, sino también para toda la cura bioquímica en este caso. ¿Y cuáles tuvieron remisión quirúrgica? De igual manera, podemos ver que aquellos que fueron menores de 2 tuvieron un 83.7%, mientras que solamente los que tuvieron arriba de 2, ya sean 3 o 4, solamente tuvieron un 28.8%, que de estos, a los que les fue un poco mejor, fueron los de 3A con un 60.9%, mientras que los de 3B un 22.2%. Y justamente aquí está lo que les estaba comentando. ¿Por qué la extensión del seno cavernoso es lo más importante? Porque el Hardy, si recordamos lo que les acabo de comentar, solamente la clasificación E es la única que nos puede determinar si llega o no llega al seno cavernoso.
Entonces, ellos empezaron a ver, pues vamos a analizar también nuestro Hardy, y vieron que del A al C, que simplemente tenemos el crecimiento supracelular, tuvimos un 83.1% de remisión quirúrgica, pero aquellos que fueron de D y E no tuvieron, solamente tuvieron un 28.8%, pero ellos no pudieron analizar. ¿Por qué? Porque no todos los pacientes los pudieron estadificar en la clasificación de E. Entonces, por eso ellos dicen que la clasificación de NOS es mucho mejor para analizar el pronóstico, ¿sí? Y los resultados de todos nuestros pacientes. Es importante conocer el Hardy también, pero, bueno, en este caso los dos, pero el NOS nos va a dar mejoría, nos va a dar una mejor ayuda para el pronóstico de todos estos pacientes. ¿Okay? Aquí tenemos también otros, solamente que están hablando de la remisión quirúrgica con los Hardy. Podemos ver tanto el 0, el 1, un 100% total, pero el 2 y 3 vemos cómo empiezan a disminuir poco a poco esa remisión quirúrgica. De igual manera, acá también solamente los están englobando del 0 al 3 con un 71% y remisión quirúrgica del 4 solamente un 35.7%. Entonces, como conclusión, el NOS es actualmente es la mejor clasificación para conocer los pronósticos de nuestros pacientes. ¿Okay? Ahora, ya que conocimos la anatomía, ya que valoramos la epidemiología, cuál es el tumor más frecuente, cuál es la complicación más frecuente, ahora, ¿a qué nos vamos a enfrentar nosotros? Ya estuvimos viendo todas las estructuras neurológicas que están cerca de lo que es el adenoma. Entonces, hay que realizar una adecuada valoración preoperatoria. Primeramente, todo empieza desde nuestra valoración preanestésica. Sabemos que estos pacientes pues, ya van a llegar con un Cushing, van a llegar con acromegalia. Entonces, siempre hay que estar preparados y tener todos los predictores de una vía aérea difícil. ¿Ok? Ahorita vamos a englobar cada uno de estos pacientes y vamos a ir viendo qué es lo que más nos llama la atención. Una valoración por endocrinología. Todos estos pacientes deben de llegar con sus electrolitos séricos, tienen que llegar con su perfil hormonal previo a la cirugía. El examen neurológico, ya vimos que podemos tener compromiso del quiasma óptico, podemos tener alteración de tercer, cuarto, sexto y primeras 2 ramas del quinto nervio craneal. Entonces, es fundamental realizar una examinación neurológica a todos estos pacientes. Y debido a la localización de nuestro adenoma, pues también podemos tener datos de cráneo hipertensivo. Laboratorios, imagen, ya sabemos, podemos pedir nuestra resonancia magnética y nosotros estar analizando y clasificar con el NOS o en caso de que queramos ver con una tomografía, el Hardy en este caso. Muchos pacientes con acromegalia pues vienen con cardiomegalia, etcétera. Entonces también podemos solicitar una radiografía de tórax para ver cómo se encuentra el corazón de nuestro paciente y también se encuentran asociados con soplos cardíacos y también sería importante solicitar lo que es un electrocardiograma. El perfil endocrinológico, como ya se comentó, tanto perfil hormonal como electrolitos séricos. Y algo muy importante, sobre todo con los pacientes de Cushing, hay que ver qué medicamentos se están tomando. Ahorita vamos a hablar con algo muy importante que es la medicación preanestésica, si tenemos que dar o no dar esteroides, que ahorita vamos a hacer mucho hincapié, en específico con los pacientes con enfermedad de Cushing. Y vamos a empezar primero con la acromegalia. ¿Sí? La acromegalia, pues ya sabemos que todos estos pacientes pues, van a darnos una complicación, no solamente para intubar, sino también para ventilar. Podemos ver que hay que recordar que estos pacientes van a llegar con una macroglosia, la hipertrofia mandibular, maxilar, las caras muy grandes, ¿sí? Entonces nosotros nos estamos enfrentando a una vía aérea difícil. Hay que tener siempre a la mano todo el equipo de vía aérea difícil, ya sea el Glasgow, el videolaringo, lo que ustedes tengan a la mano para poder acceder a la vía aérea de estos pacientes. Como les acabo de comentar, estos pacientes también pueden tener una cardiomegalia, pueden tener edema periférico, distensión de venas yugulares y pues básicamente los van a encontrar como muy, pues como dice el nombre, muy agrandados, etcétera, ¿no? Van a tener también hipertrofia, ya comentamos, pueden llegar con diabetes, pueden llegar con hipertensión, ¿sí? Pueden llegar incluso hasta presentar una disfunción cardíaca diastólica y algo muy importante en estos pacientes también es que la mayoría van a tener apnea obstructiva del sueño. Entonces, son todas estas cosas hay que recordarlas cuando nos vamos a enfrentar a un paciente con acromegalia. Antes de entrar al transanestésico, hay que estar preparados totalmente, ¿sí? Sobre todo la vía aérea difícil, que es lo que más nos va a preocupar en este caso. Y otro que también es muy importante, el Cushing, ¿sí? Hay que tener en cuenta que estos pacientes pues, van a llegar con una obesidad truncal, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, a esta señora, ¿sí? Que tiene un Cushing. Algo que también mencionan mucho es como la joroba de búfalo que nos puede estar complicando al momento de querer nosotros intubar a nuestro paciente. También van a estar presentando apnea del sueño. Hay que estar preparados siempre para una vía aérea difícil, en este caso con estos pacientes, ¿no? Hay que tener en cuenta también, bueno, para poderlos identificar, pues van a tener sus estrías, su obesidad truncal, etcétera.
Y algo muy importante es que la mayoría pues, de estos pacientes van a llegar con hipercortisolismo. Entonces, algo que es muy dado a preguntar, la mayoría de nosotros como anestesiólogos siempre estamos dando esteroides. Ya sea, algunos dicen que por náusea y vómito en el posoperatorio hay que prevenir, etcétera. Pero algo muy importante aquí que nos hace pensar que es que si este paciente es un secretor de ACTH, pues vamos a estar liberando cortisol. Entonces, si yo le pongo un esteroide, ¿se va a aumentar o va a disminuir? ¿O cuándo lo debo de poner o cuándo no lo debo de poner? ¿Ok? Entonces, justamente, muchas personas ya se habían preguntado esto. Entonces, aquí en esta revista de la Neurosurgical Anesthesiology, podemos ver que ellos estuvieron comparando aquellos pacientes que tuvieran antecedente de náusea y vómito postoperatorio contra los que no tuvieron náusea y vómito postoperatorio. A los que tuvieran ese antecedente les pusieron dexametasona y a los que no tenían ese antecedente no les pusieron nada. Y ellos lo que querían ver es que si estos pacientes que eran sometidos a una cirugía, en este caso de transesfenoidal, querían ver si se estuvieron alterados tanto el ACTH como el cortisol. ¿Ok? Fue un análisis retrospectivo de 136, solamente en un periodo de 6 meses en el año 2014. Como comenté, fueron 117 pacientes sin antecedente de náusea y vómito postoperatorio. O sea, estos 117 no les dieron dexametasona contra 19 con antecedente que ellos sí les dieron dexametasona. Uno de los grandes limitantes fue que eran muy pocos pacientes que recibieron dexametasona, pero al final de cuentas lo que querían ver era si la dexametasona iba a alterar o no iba a alterar los niveles de cortisol en este tipo de pacientes. Al final ellos pudieron ver que no hubo ningún cambio significativo tanto con los que tuvieron con dosis de dexametasona contra los que no tuvieron dosis de dexametasona. Muy importante recalcar que todos estos pacientes llegaron controlados. Entonces, por eso volvemos a lo que estuvimos diciendo en la valoración preoperatoria. Hay que ver que todos los pacientes vengan controlados, en este caso con el cortisol en adecuados valores. Sí. Y también en tratamiento médico, que en este caso la mayoría vienen con ketoconazol, etcétera. Y justamente la Sociedad de Endocrino de este año, en el 2022, acaba de sacar cuál es el manejo perioperatorio con los pacientes que tienen enfermedad de Cushing. Entonces, ellos empezaron a analizar y empezaron ya a sacar qué es lo que debemos de hacer y qué escenarios son los que debemos de tener en cuenta cuando nosotros vamos a pasar a un paciente para enfermedad de Cushing. Entonces, aquí tenemos un algoritmo que ellos acaban de sacar, la verdad es muy bueno, y podemos ver, primeramente ya tenemos el manejo perioperatorio. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya que tengamos que nuestro paciente se encuentre en una adecuada valoración preoperatoria, tanto cardiovascular, etcétera, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, nos vamos a enfocar específicamente en el reemplazo de glucocorticoides. Nosotros tenemos que ver cómo viene nuestro paciente. Aquí ellos nos están especificando directamente, si el paciente se encuentra estable, hay que mantener y no hay que dar el glucocorticoide, ¿sí? En este caso, en el perioperatorio. Pero si el paciente ya está pretratado, por eso es muy importante ver qué medicamentos se está tomando nuestro paciente. Si ya se encuentra en tratamiento, nosotros ya podemos considerar darle el glucocorticoide. ¿Por qué? Porque sabemos que el paciente va a entrar a quirófano, ¿sí? Y una vez que entre a quirófano, pues van a empezar a realizar la disección de nuestro adenoma. Si empiezan a hacer la disección de nuestro adenoma, actualmente la Sociedad Endocrino nos dice que sí, podemos dar el esteroide en este caso. ¿Por qué? Para tener una prevención de una insuficiencia adrenal en el postoperatorio. Ahora, si nosotros tenemos un paciente inestable, pues sí podemos utilizar nuestra dosis de estrés para poder realizar este tipo de situación. Muchas veces es un poco confuso, pero lo más importante es valorar si los valores están bien, podemos detenerlo. Si va a entrar a quirófano, lo recomendable es estar administrando nuestra dosis de esteroides. ¿Ok? Ahora ya saliéndonos un poquito de lo que fue el Cushing, vamos a entrar a lo que es el adenoma tirotrópico. Ya pues muy similar a todos nuestros pacientes que pasan para alguna tiroidectomía. Ya sabemos que nuestros pacientes van a estar con exoftalmos, taquicardia, alguna arritmia, etcétera, ¿no? En caso de que sean hipertiroideos o hipotiroideos, pues que se encuentren con bradicardia, hipertensos, etcétera, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta nuestro perfil hormonal previo a la cirugía. Debe de entrar eutiroideo siempre. Y dependiendo, pues ya la cirugía lo que le vayan a realizar, ¿no? Aquí pues no vamos a tener los valores, no es tan común como en la acromegalia o como en el Cushing, los predictores de vía difícil, pero pues sí saber a qué nos vamos a encontrar, ¿no? Y el prolactinoma, sabemos que estos pacientes lo van a llegar con infertilidad, galactorrea o amenorrea. Por la mayoría de estos pacientes pues sí pueden tener un poquito de déficit de los campos visuales,
y son muy propensos a tener una hipotensión ortostática, que eso es lo que más nos debemos de estar preocupando siempre que durante la cirugía. No hay algo que nos llame tanto la atención como con los demás, pero pues sí, hay que saber a qué nos podemos enfrentar, ¿no? ¿Okay? Y ahora, ya que conocimos nuestra anatomía, ya que conocimos nuestras principales, la epidemiología, cuál es el más común, entonces, ¿qué es lo que nosotros como anestesiólogos, si vamos a pasar un adenoma, qué es lo que tenemos que hacer? Primeramente, ya vimos, ya sabemos la localización, ya sabemos los estudios de imágenes que vimos, ya sabemos cuáles son los valores, nuestra evaluación por endocrinología, los electrolitos, nuestras hormonas. Entonces, primeramente, ¿qué vamos a hacer? Primero hay que saber cuál va a ser el tipo de abordaje. En este caso, pues, nos estamos basando específicamente en el transnasal endoscópico, ¿no? Y ahora, anestesia general, obviamente, pero ¿qué queremos? ¿Dar TIVA o dar anestesia general balanceada? Actualmente no hay ninguna técnica anestésica que nos diga esta es mejor que la otra, ni nada. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de un estudio que salió, en donde estuvieron comparando dos técnicas y ver qué es lo que más nos puede ayudar tanto al paciente como para nosotros. La premedicación es muy importante, ya vimos sobre la dosis de estrés en este caso, específicamente con los del Cushing. Todos estos pacientes, ya recordando que el adenoma va a estar invadiendo lo que es el seno cavernoso, pues nos va a estar dando muchas complicaciones hemodinámicas. Entonces es recomendable en 100% estar utilizando nuestra línea arterial invasiva. Y muchas veces también estas complicaciones hemodinámicas, pues también nos puede estar dando uso a usar algún medicamento beta-adrenérgico para empezar, para manejar a aquellos pacientes que tengan alguna arritmia, etcétera, o algo. Entonces siempre tengan un catéter venoso central y como ya comentamos con pacientes con Cushing, con acromegalia, pues siempre mantener nuestro equipo de vía aérea de edificio, ¿ok? Entonces justamente aquí, en el 2021, la revista de neurocirugía en anestesiología acaba de sacar este estudio. Es un estudio de revisión donde quieren ver cuál es el control de las respuestas hemodinámicas en el perioperatorio y los resultados de cirugía transnasal endoscópica. Vamos a desglosar poco a poco qué fue lo que ellos estuvieron valorando y cuál es la mejor técnica que a nosotros nos puede ayudar en este caso, ¿sí? Primeramente, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? ¿La anestesia general balanceada o la TIVA? Ya les comenté que ahorita hasta la fecha no hay ninguna técnica que nos diga cuál es mejor que la otra, pero ellos actualmente estuvieron comparando y estuvieron analizando los estudios más grandes de anestesia general balanceada contra anestesia total intravenosa y primeramente podemos ver aquí cuáles fueron los 3 estudios más grandes que ellos analizaron. Primero tenemos un estudio doble ciego con un total de 90 pacientes donde estuvieron comparando propofol contra sevoflurane contra isoflurane. Estuvieron valorando cuáles fueron las respuestas hemodinámicas y si tuvieron que utilizar algún medicamento de control para alguna alteración hemodinámica. Ellos pudieron observar que tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial media estuvieron elevadas durante los pacientes que estuvieron elevadas cuando los pacientes estaban despiertos en el primer estudio y no hubo ninguna complicación. Pero en aquellos pacientes que estuvieron en los tres grupos, perdón, utilizaron la dosis de esmolol, pero fue mucho menor con el propofol comparando con el grupo de sevoflurane que contra el grupo de isoflurane. ¿Okay? Otro medicamento que también estuvieron utilizando fue la mefentermina, el cual fue menor en el grupo del propofol fue menor en el grupo de sevoflurane e isoflurane y un poquito mayor en el grupo de propofol. Otro estudio, fue prospectivo, donde estuvieron comparando el fentanil, contra el remifentanil, ¿sí? ¿Y qué fue lo que estuvieron observando? Que la frecuencia cardíaca fue mucho mayor en el grupo del fentanil en contra del grupo del remifentanil. La presión arterial media también fue mayor en el grupo del fentanil en contra del remifentanil al momento que estuvieron utilizando la inserción del espéculo nasal. El consumo de propofol fue similar con los 2 medicamentos, pero también utilizaron el uso de la betalol fue mayor con el grupo de fentanil. Y al final también utilizaron otro estudio, pero con un menor número, el cual fue el propofol con remifentanil contra sevoflurane contra remifentanil. ¿Y qué es lo que sí pudieron observar? Pues que no hubo ningún cambio hemodinámico con ninguno ni el otro, pero sí pudieron ver que tuvieron que ajustar un poquito los medicamentos en control hemodinámico, no especificaron cuál, con el uso del sevoflurane a contrario del grupo del propofol. Entonces, ya como resumen, ¿qué es lo que pudieron ver? Como ya se mencionó, no hay ninguna técnica que sea mejor que la otra, pero el propofol actualmente parece asociarse a una mejor respuesta hemodinámica
que los anestésicos volátiles. Hay que recordar que en 2 de los 3 estudios se tuvo que utilizar el esmolol y la mefentermina para tener un control en estos pacientes. El propofol se asoció a una respuesta más rápida en el postoperatorio, y el uso de remifentanil en infusión, en el estudio que también se comentó, se asoció a un menor sangrado en el intraoperatorio debido a que pues, este medicamento, así lo mencionan ellos, que estuvo todo el tiempo bajo perfusión, mientras que el bolo de fentanil no lo refieren de que no estaba calmando el trauma directo en ese momento, y ellos refirieron que el remifentanil es mejor porque se asoció a un menor sangrado intraoperatorio. Y en este caso, pues para rescate podemos utilizar ya sea el labetalol o el esmolol para crisis hipertensivas en este caso. ¿Ok? Después, también en el estudio estuvieron analizando qué terapia adyuvante nos puede ayudar más. En este caso, estuvieron analizando lo que fue el uso de dexmedetomidina y de sulfato de magnesio. Aquí en el primer estudio, que fue un estudio doble ciego de 60 pacientes, estuvieron solamente comparando lo que fue el uso de dexmedetomidina contra el placebo. Y estuvieron analizando tanto frecuencia cardíaca y presión arterial media, si hubo presencia de bradicardia o hipotensión en estos pacientes. Podemos ver que tanto la frecuencia cardíaca, la presión arterial media, fue menor en el grupo de la dexmedetomidina en contra del placebo. Se asoció también a bradicardia un poquito más en la dexmedetomidina e hipotensión también. Y también los medicamentos de rescate, ya sea la betalol, fue menor en aquellos pacientes con dexmedetomidina en contra del placebo. ¿Ok? En el segundo estudio, que también fue de dexmedetomidina contra placebo, igual, fueron los mismos resultados. La frecuencia cardíaca y la presión arterial media fue menor en el grupo de dexmedetomidina en contra del placebo. El uso del labetalol también fue menor en el uso de dexmedetomidina con contra de placebo. ¿Ok? Y el otro que les estaba comentando también, en este caso, es el estudio de dexmedetomidina contra sulfato de magnesio. Este fue un estudio doble ciego con 152 pacientes y también estuvieron analizando tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial media, y también observaron que la dexmedetomidina fue menor en el grupo de dexme, o sea, la frecuencia cardíaca y la presión arterial media fue menor en el grupo de dexmedetomidina que en contra del sulfato de magnesio. Y algo muy importante que llamó mucho la atención es que incluso la dosis del fentanil fue menor en aquellos grupos, en aquellos pacientes que tuvieron dexmedetomidina contra los que usaron el sulfato de magnesio. Estos pacientes también se manejaron con anestesia general balanceada, y también mencionan que el índice de sevoflurane también fue menor con aquellos pacientes que usaron dexmedetomidina en contra del sulfato de magnesio. Y al final también estuvieron comparando la dexmedetomidina contra la clonidina. En este caso la clonidina la utilizaron vía oral previo a la cirugía, pero pues no encontraron ninguna diferencia significativa para que nos llamara tanto la atención. Y al final, ¿qué pudieron deducir? Que el uso de dexmedetomidina se asoció con una disminución de la frecuencia cardíaca y la presión arterial media en contra del placebo, el magnesio y la clonidina. Sabemos que pues, nos va a ayudar, ¿por qué? Porque nos va a dar una reducción del consumo de analgésico y del uso de beta bloqueadores de rescate para cuando tengamos alguna alteración hemodinámica que no nos esté ayudando en el transanestésico. También se asoció que va a tener un mejor impacto en la analgesia en el postoperatorio que el placebo, pero sí se mantiene similar al sulfato de magnesio. Y solamente un estudio reportó disminución de náusea y vómito en el postoperatorio comparado con placebo, pero similar al sulfato de magnesio. Entonces podemos ver que es un muy buen medicamento adyuvante. ¿Va? Y algo que también estuvieron hablando es de la intervención suplementaria. ¿Qué otra cosa, además de nuestra técnica anestésica, es lo que podemos realizar? En este caso, lo que más les llamó la atención fue el uso del bloqueo del ganglio esfenopalatino, porque hubo un estudio en Egipto que fue aproximadamente en el 2010, que ellos lo observaron y quisieron analizarlo. ¿Por qué? Porque estuvieron viendo cuál fue la pérdida sanguínea si se asoció en aquellos pacientes que les aplicaron el bloqueo contra los que no se les aplicaron. Quisieron ver el tiempo de extubación, quisieron ver el aldrete, su recuperación y la analgesia. Y en este grupo de pacientes que fueron aproximadamente fueron 20 con bloqueo y 20 sin bloqueo, en todos los pacientes que se aplicó el bloqueo esfenopalatino les fue mejor, tanto en recuperación como analgesia y con pérdida sanguínea. Y ellos actualmente están recomendando realizar este tipo de bloqueo. Otro estudio que también se estuvo viendo, que nosotros en el instituto utilizamos mucho la lidocaína intravenosa, pero no pudieron ver la calidad de la recuperación, de la analgesia, y simplemente pues no la están recomendando actualmente. Pero pues sí, lo que pueden recomendar, pues sí, primeramente la infiltración en la cavidad nasal con un anestésico y algún vasoconstrictor, pues va a ayudar a disminuir la hemorragia en este caso. Y se ha sugerido actualmente el uso del bloqueo esfenopalatino como adyuvante en la anestesia general. Actualmente para la aplicación de este bloqueo, pues es una manera muy sencilla. Podemos nosotros usar con 1 mililitro de ropivacaína o bupivacaína, lo que ustedes quieran,
más 1 mililitro de solución salina y aplicarlo en cada narina. Posterior a eso, nosotros utilizamos un hisopo y empujamos lo que es el anestésico local. Se ha estudiado también que este bloqueo sirve para pacientes con cefalea pospunción y les ha ayudado bastante, ¿no? La verdad, nosotros en el instituto utilizamos lo que era el bloqueo de pirámide nasal y pues, también les iba muy bien. Incluso un compañero hizo una tesis de eso, pero pues actualmente lo que nos mencionan la neurosurgery, anesthesiology, pues es que este bloqueo nos puede ayudar bastante como coadyuvante al momento de realizar una anestesia. Y ahora vamos a hablar del manejo en el postoperatorio. Sabemos que las náuseas y el vómito en el postoperatorio pues son muy comunes en este caso. Podemos utilizar cualquier medicamento que ustedes quieran, dancetrón, etcétera, ¿no? Otras complicaciones, pues ya sabemos que es la fístula del líquido cefalorraquídeo, la meningitis, algún stroke, alteraciones visuales y el PAN, pituitarismo. Pero la más común y a la cual debemos de poner más atención es la diabetes insípida, ¿ok? Otra complicación que también tenemos, pues es el CIACH. Y justamente aquí tenemos el monitoreo de todos nuestros pacientes con CIACH y diabetes insípida y qué es lo que tenemos que hacer posteriores a una realización de una cirugía transnasal endoscópica. Sabemos que tenemos que tener un monitor de líquido cefalorraquídeo y el monitor en este caso de la complicación más común que es la diabetes insípida, mantener el sodio sérico medido y la osmolaridad urinaria y sérica aproximadamente entre 6 a 12 horas. Estar checando siempre los fluidos de nuestros pacientes, si el paciente puede ya, hay que preguntarle si se siente sediento o no, etcétera. Y siempre estar checando nuestro sodio posterior, una vez que hemos visto esto, de 5 a 14 días del postoperatorio. ¿Okay? Hay que tener en cuenta también algo muy importante, lo que comenté hace rato del esteroide, ver si no hizo alguna insuficiencia renal, etcétera, para saber si tenemos que dar alguna dosis de rescate. Hay que también checar en el caso de que haya sido de tirotrofinas, la T4, estar valorando de 1 a 2 semanas posterior a la cirugía y siempre estar analizando nuestros estudios de imagen para ver si no habíamos tenido algún crecimiento del adenoma, etc. Y justamente vamos a hablar de lo que la diferencia entre lo que es la diabetes insípida, el CIACH y el cerebro perdedor de sal. ¿Por qué? Porque nosotros es algo que tenemos que tener en cuenta y siempre estar valorando. Primeramente, pues sabemos que la diabetes insípida vamos a tener un estado de hipernatremia, ¿sí? Con una osmolaridad sérica totalmente aumentada, pero una osmolaridad urinaria hiposmolar, ¿sí? Nuestra densidad va a estar menor a 1 y la bulimia es muy importante. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener a nuestro paciente bulémico, pero poco a poco, si vemos que esta diabetes insípida no es transitoria, pues poco a poco el paciente va a ir perdiendo esa bulimia y va a empezar a tener sed y termina siendo un paciente hipovolémico. En el CIACH, que es totalmente, se podría decir que lo contrario, nuestro sodio va a estar menor de 135, la osmolaridad va a estar disminuida, pero la urinaria va a estar hiperosmolar. Su densidad va a estar aumentada a 1, y en este caso los pacientes van a estar euvolémicos primeramente, pero tienden a evolucionar a estar hipervolémicos. Y el cerebro perdedor de sal, que se podría decir que es como una complicación de lo que es el CIACH, pues van a estar también el sodio menor de 135, la osmolaridad igual, van a estar hiperosmolares, pero muchas veces estos pacientes suelen aparecer posterior a lo que es el CIACH, cuando estos pacientes tuvieron alguna hemorragia muy fuerte en la cirugía o algo, pues tienden a estar hipovolémicos, que es la va a ser la principal diferencia con el CIACH. ¿Sí? Y vamos a hablar un poquito del manejo de la diabetes insípida. La verdad, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en todos nosotros como anestesiólogos, siempre posterior, porque ya sabemos que es la complicación más más común en ese tipo, ¿no? Primero hay que diferenciar que si el paciente puede ser transitorio hasta las 48 horas. Justamente que ya tengamos esas 48 horas y el paciente persiste con esto, pues es cuando nosotros tenemos que empezar a actuar. Hay que medir lo que es el sodio sérico, la osmolaridad sérica y urinaria. Y justamente aquí tenemos algo que sacaron aquí en el 2020, cuando aquellos pacientes, un algoritmo donde tenemos que un paciente estuvo en una cirugía pituitaria, pues hay que tener un balance de líquidos y estar durante 3 a 6 horas aproximadamente. Y estar valorando la producción de orina. Si esta es mayor a 300 mililitros por hora, por cada 3 horas, y tenemos la densidad menor de 1, en caso de que no, nos regresamos y simplemente hay que tener el monitoreo de nuestros fluidos. En caso de que sí, pues hay que preguntar si el paciente ya empieza a tener sed y hay que empezar a revisar lo que es hay que empezar a revisar lo que es la osmolaridad sérica y el sodio. Si el paciente persiste con eso y ya tenemos hipernatremia y una hiperosmolaridad, entonces ya tenemos el diagnóstico de diabetes insípida. Entonces, lo primero que ellos mencionan es que hay que decir al paciente que se empiece a hidratar poco a poco. Pero si el paciente empieza y persiste con esa hipernatremia y el paciente ya se empieza a sentir mal, empieza a tener poliuria, pues ya hay que administrar la primera dosis de desmopricina. Actualmente la desmopricina
se debe utilizar 1 gramo subcutánea por 24 horas o 0.1 miligramos vía oral cada 24 horas. ¿Ok? Y el tratamiento del CIAX, que en este caso esto va a ocurrir de 7 a 9 días en el postoperatorio. Estos pacientes van a presentarse con cefalea, anorexia, náusea, vómito e incluso pueden llegar hasta convulsionar. Lo importante en el tratamiento pues va a ser la restricción de líquidos, en este caso de 700 mililitros hasta 1000 mililitros aproximadamente. En caso de que el paciente ya sea muy severo, pues hay que iniciar lo que es el reemplazo de sodio, el cual no debe exceder de 0.5 milimoles por litro por hora. ¿Ok? Y siempre en este caso hay que mantener un monitoreo constante del sodio para prevenir cualquier complicación en este caso. ¿Ok? Y como conclusiones, pues haciendo un repaso de lo que estuvimos viendo, pues es de vital importancia realizar una valoración preanestésica. Como ya les dije, hay que ver todos los electrolitos séricos de nuestro paciente, hay que ver nuestro perfil hormonal, ya sea tanto de cortisol, de hormonas tiroideas, etcétera. Hay que también realizar una adecuada valoración neurológica. Ya vimos los nervios craneales que pueden estar alterados en estos pacientes. Muy importante también identificar la lesión por imagenología, en este caso por resonancia, y ya sabemos que el NOSP es nuestro principal predictor para ver el pronóstico y los resultados de nuestros pacientes. Saber el adecuado manejo de medicación profiláctica, en este caso la dosis de estrés, la duda que hablamos sobre los pacientes que tengan el Cushing. Y actualmente, como les comenté, pues no hay una técnica anestésica ideal, pero lo que sí se puede ver con lo que mencionó la guía actualmente, pues es que la TIVA se puede asociar a una mejor estabilidad hemodinámica, ¿sí? En este caso, lo que más mencionan que es el uso de remifentanil, el uso de propofol, y como coadyuvante podría ser la dexmedetomidina, que es lo que más asocia a mejoría clínica con estos pacientes. Se puede ver una menor hemorragia, que también que es lo que nos están hablando los estudios, y también una adecuada recuperación. No es que yo les diga que la TIVA es lo mejor o algo, pero al menos es lo que se está buscando y se ha intentado analizar de mejor manera, ¿no? Ok. Y de mi parte sería todo. Sí, fue un poco. Muchas gracias, doctor. Ajá. Muy interesante la pregunta. Sí. Fueron su clase. No sé si alguien del auditorio tenga algunas dudas, algunas preguntas para el doctor Piña. Hola, buenas tardes. La doctora Adriana López, neuroanestesióloga de Guadalajara. Hola, doctora. Más que pregunta o algo así, sería algún comentario extra. Ajá. Para la plática del doctor. Me pareció muy completa. Definitivamente hablar de adenomas, podríamos dividirlo hasta en 10 temas por independiente, ¿no? Podemos hablar de desórdenes hidroelectrolíticos, de secretores y no secretores. Es un tema muy amplio. Yo nada más así como un acotamiento, como que les pueda ayudar de algo. En los pacientes que tienen acromegalia, que llegan por acromegalia, para empezar recordemos que los adenomas que son secretores en su gran mayoría no van a ser macroadenomas, dado a que se diagnostican más pronto o antes de que crezcan tanto, precisamente por la alteración endocrina que puedan tener. Pero precisamente o particularmente en los pacientes con acromegalia, pues los acompañan un montón de síntomas, ¿no? Y un montón de problemas, como bien mencionó, cardíacos, entre otras cosas. Y algo que nos puede ayudar, existe una valoración de vía aérea para el paciente acromegálico, porque son pacientes difíciles de ventilar y generalmente difíciles de intubar. Hay una clasificación que se llama Sodwith-Katz. Esa clasificación la hicieron inicialmente para apnea obstructiva del sueño, y valora algunas cosas como la macroglosia, el tamaño del mentón y otras cosas, la circunferencia del cuello, para ver qué tan difícil o qué podemos esperar de la vía aérea. Entonces nada más es como agregarlo, ¿no? Que podemos valorar esto con la vía aérea, adicional a todo lo que ya se comentó, pero vale la pena saber que nos vamos a enfrentar a una vía aérea difícil. Y nada más, eso era como comentario. Muchas gracias, doctor, por su plática. Gracias, muy completa. Tratamos de tomar ahí un poquito de todo. Muchas gracias. Y no sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna duda. La doctora Rosa María Torres felicita al doctor Piña por su excelente presentación. Gracias, doctora.
¿Alguna otra pregunta para el doctor? ¿Sí? Cabe mencionar que pues es de vital importancia, como usted dijo, doctor, la valoración y definitivamente no dejar pasar el perfil hormonal. ¿no? Ujú. Definitivamente. Yo lo que siempre hacía mucho hincapié era sobre todo por el uso de la dosis de estrés, ¿no? Como que Claro, alguien se puede medio confundir, porque pues si el cortisol viene elevado o no viene elevado, pero pues ya las guías lo dicen muy, muy claro, ¿no? Sobre todo pues son de este año las de endocrino. Entonces, claro. pues, sí. Sí, sí, sí. Sí, Y sobre todo no dejar pasar las hormonas tiroideas, ¿verdad? también. Ujú. Definitivamente, ¿no? Muchos neurocirujanos se les hace fácil, sobre todo cuando ya es un paciente que es recurrente, ¿verdad? Que no viene bien valorado o es que no lo alcanzó a valorar el endocrinólogo, pero las últimas hormonas son de hace 6 meses y están pues, limítrofes, ¿no? Entonces, definitivamente, pues serán nuestros amigos y todo, pero el paciente tiene que entrar, pues bien valorado por ese lado, ¿no? Para evitar problemas, sobre todo, de coma mixedematoso en el posoperatorio, ¿no? No sé si alguna otra pregunta. La doctora Génesis Bello, excelente plática. Hace una pregunta, ¿cuál es la experiencia actualmente con el uso de los bloqueos regionales como adyuvantes, como el de la pirámide nasal? El de la pirámide nasal, yo estuve ayudándole a un compañero allá en el instituto para su tesis. La verdad, utilizábamos ropivacaína y hacíamos el bloqueo nasociliar, todos los que se comentan. La verdad, metimos, bueno, mi compañero metió aproximadamente, creo que fueron 30 pacientes, y sí fue mucho mejor la mejoría de hemodinámica y también del sangrado con los que sí se utilizó, en este caso la dexmedetomidina. A mí el que sí me interesa mucho, la verdad que yo casi no lo he utilizado, es el bloqueo de ganglio esfenopalatino, y creo que es un poco más fácil de utilizar que el bloqueo de pirámide nasal, menos invasivo. Entonces creo que esa es una muy buena idea para futuro, ¿no? Al menos de mi parte. Que ese sí yo, la verdad, Claro. no lo he hecho, pero como lo que estuve investigando, pues de una manera muy fácil, ¿no? Simplemente es aplicarlo y listo. Sí, sí, siempre, definitivamente el abordaje, transnasal va a ser mejor, ¿no? El paciente está menos, tiempo encamado, ¿verdad? Mejores, recuperación, ¿verdad? Aunque tiene sus riesgos, ¿verdad? Sin embargo, Claro. también el otro reto está con el paciente cuando es por craneectomía, ¿no? Ahí, sobre todo el principal reto del manejo ante la hemorragia transoperatoria, ¿verdad? Que ya viene a cambiar casi todo. Pues ahora sí que el manejo a veces, ¿no? Si no llevamos un buen manejo de líquidos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. ¿No? La doctora Denise Arechiga, excelente plática. Saludos al doctor Piña. No, pues no tenemos más, más preguntas. ¿Alguna otra pregunta, Adri? No, doctor, nada. Oh, Muchas gracias. Nada más agradecer al doctor Piña por su participación. Y pues nada, por mi parte ya, pues nada, felicitarlo y muchas gracias. Y gracias a todos los que nos acompañaron durante la sesión, también a los asistentes, muchas gracias por su tiempo. sí, muchas gracias a todos. Gracias, doctor Piña. Excelente plática. Lo felicitamos. Gracias, doc. Muy amable. Sí. Pues fue un gusto volvernos a ver por aquí. Claro que sí. Muy bien. Bueno, pues siendo así, pues se da por terminada esta sesión bimensual y que tengan buena noche todos. Bye, Hasta nos luego. vemos.